Dale. Vale, hecho. Bueno, yo me presento, soy Marcelo Garófalo, actualmente estoy a cargo de la ONG Nuevo Ambiente. Nosotros a principio de año establecimos 3 pautas de trabajo. Una de ellas tiene que ver con estos residuos sólidos urbanos. Hace muchísimos años que lo estamos trabajando, de hecho lo hicimos en distintos estamentos, llegamos incluso a la justicia con una causa bueno, que es bastante conocida, que es la causa del cierre del SEAMSE, del relleno de Punta Lara, en la cual logramos fallos favorables en primera, en segunda y en la Corte. O sea, en todas las instancias logramos imponer el criterio de que el SEAM se estaba contaminando y que debía ser cerrado. Y a raíz de eso se celebró un convenio junto con la provincia de Buenos Aires para crear lo que en la actualidad es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que está a la vera del camino de Punta Lara. Lo propio hicimos con lo que hace un ratito comentábamos de la ordenanza de basura cero. Nosotros fuimos promotores de esa ordenanza en el municipio de La Plata. Y esto lo venimos trabajando desde hace muchos años. En particular, este año hicimos algunas acciones que están vinculadas esencialmente a tratar de cubrir algo que tendría que hacer el Estado, que es la difusión de estas cuestiones, la difusión de cómo se separan residuos, la difusión de qué hacer con los mismos, la difusión de una gestión de residuos sólidos urbanos que esté comprometida con el ambiente. Y en ese sentido, hace poco tiempo iniciamos una campaña, bueno, que acá Silvana, que fue una de las promotoras, consistió esencialmente en dar a conocer qué están haciendo cada una de las cooperativas. En particular la veo a Graciela, que bueno, que ha trabajado muchísimo con la Unión de Cartoneros Platenses, y después te voy a pedir, Graciela, que también dé tu opinión sobre el particular. Pero además creamos una mesa de residuos sólidos urbanos que, bueno, entre otros la integran Fernanda, Silvana y Sebastián. Y como en todas las charlas que hacemos, preguntamos cuáles son los temas que interesan y nos dimos cuenta que uno de los que está más en boga es el tema este de los residuos sólidos urbanos. Así que bueno, un poco acogiendo a esa inquietud decidimos hacer una charla que sea más práctica o teórico-práctica, si se quiere, para hablar de este asunto. Y lo convocamos a Sebastián, que es el que está de alguna manera en la ONG más vinculado con esta temática. Así que, Seba, te dejo la palabra y después un poco la cuestión la va a moderar Maxi, si te parece. Sí, sí, cómo no. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Gracias, Marcelo, por la presentación, por la introducción, que es importante, como para tener un contexto de lo que son los residuos sólidos urbanos, su gestión y demás. Y básicamente lo que yo quería, o sea, cuando estuvimos pensando qué título ponerle a la charla, yo vengo con una idea hace mucho, y bueno, lo plasmamos en el título, y básicamente, o sea, ustedes han visto el flyer, el título dice Ser circular el camino de los residuos. Y por lo menos para tener una idea lo más acabada posible y lo más amplia posible, lo principal es entender en qué consiste la gestión de los residuos. O sea, hay varios pasos que obviamente tenemos como referencia a las leyes, que son las que regulan la actividad de alguna forma, más allá de algunas cuestiones puntuales, pero tenemos la Ley Nacional de Residuos Sólidos Urbanos de Presupuestos Mínimos, después tenemos la ley provincial y, como dijo Marcelo, la última ley que tenemos a nivel local, que es el único municipio, esto está bueno ponerlo, lo pongo entre paréntesis, es el único municipio de la región que tiene una ley puntualmente focalizada a la gestión de los residuos sólidos urbanos. Ni Berisso ni Ensenada tienen una ley semejante. Con la ONG más de una vez, bueno, acá Marcelo está de testigo, hemos ido a los municipios, hemos presentado proyectos de ley, proyectos de ordenanza, básicamente, que lo que hacen es regular desde lo más básico, estamos hablando de lo que es, por lo menos, la clasificación de residuos mínima, obviamente tomando la referencia de La Plata, porque más allá de que tiene algunas cuestiones ya pasadas de época, la ordenanza basura cero, que es la 10661, después en todo caso podemos compartir la ley como para que por ahí la lean en detalle y demás, que bueno, ahí pone en perspectiva algunas cuestiones interesantes, la ordenanza de basura cero,
que bueno, ya de basura habría que sacarlo. O sea, tenemos que empezar a trabajar en las cuestiones de modificación de algunas palabras y agregar nuevos conceptos. Pero bueno, básicamente tenemos las referencias de las leyes que nos dan un orden, o por lo menos un orden jerárquico, de lo que es la gestión de residuos, cómo viene, qué hay que hacer, qué no hay que hacer y demás. Y ahí aparece, dentro de lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos, varios pasos que tiene que cumplimentar, por ejemplo, un municipio, de los cuales uno de esos pasos es presentar un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos ante el organismo provincial, que en nuestro caso, acá nosotros estamos regulados por el OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, que es el que regula todo lo que tiene que ver con residuos, y básicamente lo que dice la ley es que se tiene que presentar al OPDS, al organismo regulador, un plan de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, diciendo qué van a hacer con los residuos, el tema de la minimización, y bueno, una serie de cuestiones interesantes. Pero bueno, todos sabemos acá, y estamos en tema, que una cosa son las leyes y las disposiciones, y otra cosa es lo que pasa en la práctica, en los municipios, y que pasa en las localidades, en los barrios, porque obviamente tienen distintas problemáticas. Y bueno, y ahí me quiero adentrar en el tema de cuánta responsabilidad tenemos en lo que es la gestión del residuo. Yo voy a tomar de referencia, y no quiero extenderme mucho porque me gustaría por ahí también que intercambiemos experiencias. La tenemos a Graciela, que es una luchadora, viene de hace muchísimos años con el tema de reciclado, allá después de la crisis del 2001, y bueno, es muy interesante que ella nos dé la perspectiva de lo que recibe en la cooperativa, cuánto se valoriza, cuánto no se valoriza, qué termina en desecho. Pero bueno, básicamente la cuestión es focalizar en nuestra parte, ¿no? En lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos. Y quiero poner mi ejemplo, a ver, es uno de los tantos, ustedes tendrán otros ejemplos, acá ahí está Paola, hay chicas que incluso estamos en un grupo que se llama Ecobotellas y Ecoladrillos La Plata, que también hay mucha información que circula. Paola ayer incluso estuvo en una charla con gente que presentó su plan, o sea, con la gente de una ONG, una organización civil, y tuvieron una presentación de lo que es la SEAMSE, que está haciendo en Norte 3, para que los que no tengan idea o no conozcan, Norte 3 es el relleno sanitario más grande que tiene la Argentina y está en el municipio de San Martín, ¿no? El Camino del Buen Aire está ahí pegadito. Y recibe todos los residuos del Gran Buenos Aires. Para que te suene, nosotros tenemos nuestro relleno acá al lado, en Ensenada, y después lo que es el Gran Buenos Aires recibe los residuos sí, exactamente, José León Suárez. Sí, José León Suárez, Partido San Martín. Así que, bueno, básicamente es focalizar en nosotros. Para los que no saben, la gestión integral de residuos se compone de varios pasos, yo no me quiero olvidar, por eso los anoté. Tenemos la generación, lo que es la recolección y transporte, transferencia, tratamiento y disposición final. Obviamente que dentro de la generación habría que agregarle, por ejemplo, más allá de que está nombrada de alguna forma, cuando uno lee el apartado o focaliza el apartado en la generación, habla del consumo responsable, la producción limpia, etcétera, etcétera, pero me parece que habría que agregar, a mi criterio, en el sistema de gestión de residuos, el tema de la producción. Hay que poner mucho foco en dónde se inicia todo el proceso de la generación del residuo, que básicamente arrancamos del principio, del diseño del producto que uno termina comprando en el almacén o en cualquier otro lado, o sea del electrodoméstico, consumo de algún material o de algún alimento perecedero, o sea, todos, eso tiene que quedar muy claro, por lo menos lo creo de esa forma, todos somos generadores de residuos, o sea, todos generamos residuos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, así sea abriendo un paquete de galletitas, no sé, cocinando, no sé, fritando algo, siempre estamos generando residuos, y por más que lo tengamos naturalizado, por ahí no lo podemos focalizar. Entonces, para focalizar en nosotros y en lo que hacemos en nuestras casas y cómo gestionamos nuestros residuos,
viene la parte que a mí más me interesa, porque es la parte donde uno empieza a trabajar o a focalizar qué es lo que genera en su casa. Yo, por ejemplo, en mi casa, yo vivo solo, tengo esta particularidad, o sea, no tengo un consumo muy grande de residuos, no llego al kilo, como está calculado a nivel Ciudad de la Plata, por lo menos, o región, está calculado que todos generamos aproximadamente 1 kilo de residuos por día. Es en promedio. Pero básicamente lo que yo tengo como referencia es, y como ejemplo, para que ustedes lo tomen, o tomen lo que les sirva, es empezar a focalizar qué son los residuos que generamos. Obviamente, cómo consumimos es fundamental. Obviamente no es lo mismo comprar algo que está embolsado en un plástico a algo que no está embolsado, se vende a granel y demás. Pero bueno, hay condiciones que hoy no se cumplen, entonces resulta muy, muy difícil reducirlo de alguna forma. Entonces, yo lo que tengo como ejemplo es, yo en mi casa genero mucho plástico, en el sentido de que todo lo que compro embolsado en el supermercado, y seguramente le pasa a todos ustedes, lo compras embolsado y ese plástico, por lo general, es más, Graciela después lo podrá corroborar, no tiene valor comercial. O sea, cuando hablamos de los recicladores, que ese es otro tema que abordaremos o que les voy a comentar en breve, porque me parece la columna vertebral de lo que se quiere, implementar como reciclado, como economía circular. Me parece los recicladores urbanos son fundamentales en este sistema de economía circular. Así que bueno, yo me quería focalizar en lo que yo hago en mi casa. Entonces, por un lado yo tengo la posibilidad de separar los residuos plásticos, los envoltorios de un solo uso, como le dicen, o plástico flexible, y lo que hago es embotellarlos, ponerlos en una botella. Acá en Argentina, hace muy poco, desde el año pasado, tenemos un programa que se llama, todos lo conocen, que se llama, o que lo lleva adelante la Fundación Llena una Botella de Amor, que básicamente lo que hacen es traer una idea de Colombia. Esto se está haciendo en Colombia y están haciendo otros procesos del plástico, incluso están recuperando plástico, lo están lavando y lo están vendiendo como materia prima. Pero básicamente lo que hace el sistema o el programa es recolectar plástico de un solo uso. Yo no pongo en cámara, así para que se vea. Yo tengo este bidón, que creo que es de 8 litros, y lo que hago es poner todos los plásticos de un solo uso, apelmazados, y cuando termino de completar la botella, la guardo y espero, porque en esta época de pandemia no sugerimos de que lo lleven a puntos oficiales que obviamente están coordinados a través de la Fundación Llena una Botella de Amor. Hay otros puntos, hay varios puntos acá en la Ciudad de La Plata, en todo caso después podemos pasar la información, pero bueno, en principio esto, plástico fundamental, tenemos un montón de material plástico que lamentablemente viene embolsado, o sea, tenemos productos y bienes primarios que vienen o embolsados o enlatados, o con algún tipo de film, material y demás, que por lo general termina descartado. Con Marcelo le hemos hablado muchas veces, hablamos incluso de cómo reducir el plástico. Entonces, la idea es que este plástico de un solo uso pueda tener otra vida, podamos cerrar un ciclo. Eso en la botella de amor. Por otro lado, hablamos del orgánico, en casa generamos residuo orgánico. O sea, quien se come una ensalada, quien, no sé, se come huevo, quien come fruta, genera residuos. Quien toma mate, genera residuos, genera hierba, y esa hierba después va a algún lado. Por lo general, la mala disposición de los residuos termina afectando el trabajo de los recicladores. Después vamos a entrar cuando Graciela por ahí se empieza a explayar y empieza a darnos consejos desde el campo de batalla, que yo le llamo el campo de batalla a las cooperativas de recicladores, porque reciben absolutamente de todo mezclado, mal separado, porque algunos tal vez separan bien, pero después como último recurso le echan un poquito de hierba y arruinaron toda la bolsa verde, y eso lo hablábamos ayer con las chicas en el grupo de cobotellas y coladrillos. Entonces, por otro lado tengo el compostaje, o sea, yo hago compostaje domiciliario. ¿Y qué uso para el compostaje domiciliario? Esto.
tengo un bidón de más o menos, sí, creo que son 8 litros, lo agujereo todo, le hago unos agujeros, obviamente sin romper el plástico, sin romperlo o rajarlo, y lo que voy haciendo es cargando todos los orgánicos que yo genero en mi casa todos los días adentro de la botella. Obviamente la técnica es muy sencilla, obviamente no es lo mismo generar menos de 1 kilo como puedo generar yo a una familia, obviamente, porque ahí vas a tener otra disponibilidad, si querés, de infraestructura, vas a necesitar algo más grande, un bidón más grande, pero lo que hago yo, desde lo práctico, es agujerear la botella, poner el orgánico dentro y lo dejo que se degrade, que se oxide, como se dice técnicamente, que se oxide naturalmente. Entonces, lo que hago es generar un compost que después seguramente me va a servir, o se lo daré a la vecina, o lo pondré en algún cantero acá, porque yo vivo en departamento, así que no tengo forma de poder reutilizarlo, pero sí es interesante de que puedo recuperar, por ejemplo, todos los plásticos que tengo en mi casa, absolutamente todos, estamos hablando desde la bolsita más chiquita a la bolsita más grande, tengo los orgánicos, que no es ahí, yo estoy viendo algo de lixiviado, pero no es lo mismo el lixiviado que genera un residuo orgánico que no está mezclado, a un residuo orgánico que sí está mezclado, que el lixiviado, por ejemplo, que genera un relleno sanitario, no es ni cerca al lixiviado que puede generar este. O sea, el lixiviado no quiere decir que sea malo, porque incluso el lixiviado, hasta en los procesos de biodigestión, se usan como fertilizante para la tierra. Obviamente porque tiene un montón de propiedades que no tienen otras cosas. Bueno, por este lado tengo entonces los plásticos, tengo el orgánico y después todos los envoltorios que no son ni plástico y son, por ejemplo, de papel. Estamos hablando de los tarritos de Tetra, los Tetra Pak, que por lo general viene todo en Tetra Pak o lata. Bueno, eso yo lo tengo en una bolsa negra, que es la que le voy a dar a Graciela, me la tiene que pasar a buscar en cualquier momento. Así que bueno, tengo todo lo que no es orgánico ni plástico, lo guardo en una bolsa grande, bolsa negra, que la tengo por allá, tengo 3 bolsas, con todos residuos que tienen, se le puede hacer otra valorización, y ahí incluimos papel blanco, incluimos papel de diario, incluimos todo lo que tenga que ver con algún otro tipo de plástico que sea rígido, por ejemplo, que no entra en la botella, obviamente, por razones obvias, y uno se pone a pensar, y yo no les voy a mentir, yo hace 2 meses que no saco una bolsa a la puerta de mi casa. O sea, tengo aprovechado, o sea, he aprovechado y he gestionado, por lo menos de lo que a mí me corresponde y lo que yo puedo hacer desde mi casa. Estamos hablando siempre de una forma lo más circular, y ahí es donde tiene que ver el título, ¿no? Nosotros podemos transformarnos en personas circulares. ¿Y qué quiere decir con eso? Nosotros lo que hacemos es separar en origen y tener una correcta, o llevarlo a un lugar en donde se disponga correctamente. Y no estoy hablando de disposición final, sino que se trate o se valorice ese mismo residuo. Y bueno, hay muchísimos ejemplos. Las cooperativas son, dentro de lo que es eslabón, dentro del eslabón de lo que es el reciclado, son uno de los eslabones, si no el más importante de todo el circuito, porque lo que hacen ellos es separar eso que nosotros le damos separado. Obviamente que no se lo damos separado puntillosamente como pasa en cualquier otro país europeo, por ejemplo, que tienen otros sistemas de reciclado, en el cual te pagan por reciclar, o te pagan por disponer correctamente, que después, bueno, eso va a toda una empresa, hace todo un proceso totalmente distinto al que nosotros tenemos acá. O sea, lo hacen a nivel empresarial. Nosotros acá tenemos la posibilidad, desde nuestro lugar, desde nuestro pequeño lugar, en nuestras casas, totalmente, lo que nosotros podemos hacer desde nuestras casas es facilitarle muchísimo, muchísimo, el trabajo a los recicladores de base, a los catadores, como le dicen en Brasil, a los cartoneros, cirujas, o como le llamen, como le quieran llamar. Para mí son fundamentales, y más cuando uno entra a esto es un camino de vuelta, eso se lo puedo asegurar. O sea, una vez que entras, de acá no salís. Y si vas tomando conocimiento de otras formas de recuperar residuos,
es como que le va sumando contenido a lo que uno hace desde el sentido común, porque esto es trabajar desde el sentido común. La economía circular, para que tengan una idea, que es un concepto muy lindo, que ahora está muy en uso, muy en boga, es un nuevo paradigma que plantea el no desecho. O sea, en la economía circular no existe el desecho. O sea, es circular, es como la naturaleza. La naturaleza no tiene residuos de desecho, o sea, utiliza todo. Entonces, bueno, el modelo de economía circular está basado en el modelo de la naturaleza, ¿no? El tema circular bueno, las plantas, los árboles, y bueno, y toda la circularidad que le da la naturaleza a todos los desperdicios que no terminan siendo desperdicios, sino que terminan siendo un recurso. Y ahí es otra cosa interesante, cuando uno plantea, hay palabras que por ahí las tenemos muy mal utilizadas. Por ejemplo, el tema de basura, me parece que ya en algunos conceptos los tendríamos que ir cambiando. Por ejemplo, basura no tendría que estar más, tendría que ser un residuo, tendría que ser un recurso, tendría que ser un aprovechamiento. Me parece que hay que empezar a trabajar en la capacitación, y eso es fundamental. Hay que capacitar, hay que concientizar. Nosotros acá estamos en contacto, sabemos de lo que hablamos, sabemos cómo se trabaja el tema de reciclado, pero a veces es muy difícil de cómo comunicarlo, o sea, usar las palabras o las formas o las metodologías de comunicar algo que nosotros lo tenemos tan naturalizado y nos resulta sencillo. Entonces, me parece que nosotros de nuestras casas podemos hacer un gran trabajo, vamos a generar presión de abajo hacia arriba, porque vamos a formar una buena masa crítica de personas que se paren, que sean conscientes y que puedan comunicar esa capacidad de ser circulares. Yo me parece que es fundamental. Y bueno, los ejemplos, hay muchísimos, hay países que están mucho más evolucionados que nosotros en el tema legislativo, pero los problemas en general de lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos pasan en todos lados. O sea, Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica tienen rellenos sanitarios, tienen rellenos basurales a cielo abierto, o sea, no es que nosotros escapamos a la regla. Entonces se está hablando de economía circular. La economía circular no lo tienen resuelto ni siquiera en Europa, o sea, más allá de que hay organizaciones internacionales, fundaciones y demás que promueven la economía circular y conceptualizan la economía circular y lo tratan de llevar lo más a lo básico y sencillo posible para que se entienda en la comunidad, no lo tienen resuelto. Es más, uno por ahí escucha funcionarios acá a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel, incluso a nivel académico, que hablan de economía circular, y realmente es muy lindo presentarlo como un concepto o como una nueva perspectiva. Pero realmente nadie puede explicar cómo ponerlo en práctica. Esto es la realidad en todos lados, desde la academia hasta los políticos en general. Nosotros acá por ahí o acá en la presentación, hay una persona que ha estado en el Senado, como decía Marcelo, y estaría bueno, esto ya va en tono personal, estaría bueno que la dirigencia política se capacite mucho más y que pregunte mucho más. O sea, no tienen por qué saber todo, nosotros no sabemos todo, yo no sé todo realmente, yo aprendo a medida que voy leyendo, a medida que voy investigando, conociendo otros casos, viajando en el caso que se pueda, pero me parece que la dirigencia política, en este sentido, no solamente en la economía circular, sino en lo que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos, está haciendo agua y mucha. Entonces, por lo menos eso es una opinión, puedo estar equivocado, por lo menos eso es lo que uno percibe en base a cómo se llevan las políticas públicas adelante. Pero bueno, no me quiero extender mucho más, me encantaría ahora empezar a escucharlos a todos. Y quería decir una cosa que me la dijo Maxi la otra vez, que le han preguntado mucho de las pilas, ¿qué hacemos con las pilas? Bueno, las pilas, para que tengan una idea, acá ustedes se acuerdan, acá en La Plata hubo campanas que se recolectaban pilas y demás. En la época de Bruera, cuando Bruera era intendente,
lo que hacían era juntar esas pilas, y como no hay procesamiento acá en Argentina, o sea, no se procesan salvo en lo privado. En lo privado sí hay algún tipo de tratamiento. Obviamente que hay que pagar. Pero lo que es política municipal de tratamiento de pilas alcalinas y demás, no hay. ¿Qué es lo que se hacía en la época de Bruera? En la época de Bruera lo que se hacía era poner las pilas que se recolectaban de las campanas en tubos de PVC enormes. Eso se ponía un inertizante, que lo que hacía era, si querés, cuando lixivia la pila o empieza a transpirar y demás, hay un líquido que no es para nada bueno, lo que se hacía con eso era guardarlo en un depósito. Obviamente que no se sabe mucho, no se habla mucho de las pilas, del procesamiento, de lo que se hizo con esas pilas, si se guardaron, si están guardadas, si están enterradas, nadie sabe. Hay muchas versiones de que están en celdas de seguridad, en la SEAMSE, enterradas, pero bueno, son versiones. La verdad que uno hasta que no tiene la certeza no lo sabe. Lo que yo aconsejo con el tema de las pilas, por lo menos hasta que no tengamos una resolución a nivel política pública, es guardarlas en algunas botellas y taparlas. Obviamente que si uno consume muchas pilas se le termina generando un problema, pero por lo menos para que no botarlas o no tirarlas a una zanja o en la calle, es preferible que las guarden en su casa, en un lugar seguro. Y bueno, y después iremos viendo. Hay algunas consultas que nosotros hemos hecho, yo particularmente hice algunas consultas ahí en el SIC, en el Centro de Investigaciones Científicas, ahí en Gonet, que tienen una planta piloto, pero es una planta piloto, básicamente, no trata pilas una cantidad considerable. Y ahora estaban viendo algunas modificaciones en lo que es cuestiones de ingeniería y demás, para presupuestar, básicamente, y ver si se puede llevar a escala y poder empezar a tratar las pilas desde desde lo que son los municipios. Por lo menos de las pilas lo que se sabe es eso. Lo que tenemos, por ejemplo, lo más cercano que tenemos, y que es súper interesante, que es lo que pasó en Capital Federal lo que hicieron fue generar una ley de responsabilidad extendida del productor de pilas a los importadores, no productores porque no las hacemos acá las pilas se importan la mayoría, pero sí los productores, las empresas importadoras, sean particulares o empresas, lo que se hizo fue generar la responsabilidad del productor, ¿no? Que se haga cargo del desecho, o sea, del residuo de la pila, Sebastián, y que tenga su procesamiento. Sebastián, Sí. disculpame que te corte un segundito, queda menos de un minuto, volvemos a entrar todos con el mismo link que ingresamos en la misma reunión, o sea, si se corta, reiniciamos la reunión en el mismo link. ¿Está claro? Bueno, dale. Bueno, lo último que quería decir, está bien, lo último que quería decir era con respecto a las pilas. Así que bueno, las pilas tenemos la idea de, incluso desde la ONG, de presentar un proyecto muy similar al que hay en Capital para poder desarrollarlo acá en la Ciudad de La Plata. Veremos cómo nos va, pero bueno, las pilas es lo único que por lo menos tenemos hoy como información concreta. Después suposiciones hay muchas, pero información concreta es esa. Así que si te parece, Maxi, ahora volvemos.